Bueno, pues ya hemos visto lo que son las estructuras de datos lineales, como lo son los arreglos, listas enlazadas, pilas y colas. Y ahora vamos a ver lo que se conoce como estructuras de datos no lineales. Y en particular en este video vamos a ver el concepto de árbol binario. Entonces, para que esto quede un poco más claro para ustedes, vamos a regresar aquí a la pizarra. Y vamos a recordar que en una estructura de dato lineal, como lo es un arreglo, existe un orden implícito entre los elementos. De tal manera que ustedes, por ejemplo, si toman este elemento 7, ustedes saben que del elemento 7 le sigue el elemento 10, luego le sigue el 15 y luego le sigue el 8. Y entonces tiene sentido de hablar de lo que sería el elemento que está al inicio de esta estructura y el elemento que está al final de esta estructura. Esto mismo que pasa con un arreglo, pues también pasa con una lista enlazada. Ustedes recordarán que la lista enlazada pues tiene igual nodos que representábamos con estos cuadritos. Bueno, este no se parece tanto a un cuadro, pero bueno, ahí está ya. Entonces 7, 10, 15 y 8, los mismos números de acá arriba. Y entonces en una lista enlazada pues teníamos igual que cada uno de estos nodos se conectan con un siguiente nodo a partir de apuntadores. Y vimos también pues que en estos nodos, justamente por la manera en cómo están conectados, tiene sentido hablar de un elemento que es el inicio. Acuérdense que vimos en listas enlazadas que esto le llamamos cabeza. Y hay un elemento que está al final, también en listas enlazadas le llamamos cola. ¿Okay? Y algo similar pasa con las pilas, porque en las pilas pues también ustedes tienen, vamos a representar una pila aquí, tienen varios elementos que están en la pila. Acuérdense que el elemento que está hasta arriba es la cima, y pues igual podríamos tener 7, 10, 15 y 8. Y pues el elemento que está hasta la cima sería el principio, el inicio, y este elemento que está hasta el fondo sería el final. Y algo similar podemos hacer con las colas. Entonces, en general, esto es algo que distingue las estructuras de datos lineales, el tener un orden implícito que me permite hablar de un elemento que en la estructura está al principio y otro que está al final. Eso no ocurre en las estructuras de datos no lineales. Déjenme, voy a poner aquí la pizarra para remarcar algunas cosas. Entonces, en las estructuras de datos no lineales, básicamente la forma de la estructura no permite hablar de un orden implícito. Entonces, en esto de estructuras de datos lineales, básicamente hay dos ejemplos importantes en cuanto a estudios de cuestiones relacionadas con computación. Los principales ejemplos de estructuras de datos no lineales son gráficas y árboles. ¿Okay? Entonces, una gráfica básicamente va a ser una colección de nodos o vértices. Los nodos los representamos con estos círculos. Entonces, esto de aquí es un nodo. En ocasiones también se les llama vértices. Y cada uno de estos nodos va a estar conectado con varios enlaces. Van a tener varios enlaces. Estos enlaces se les conoce también como aristas. Entonces estas líneas de aquí, estas líneas se les conoce como enlaces, o también se les conoce como aristas. ¿Okay? Entonces una colección de nodos y aristas es básicamente una gráfica. Y entonces de estas gráficas podemos tener varias variantes, varios tipos de gráficas. Uno de esos tipos de gráficas es justamente un árbol. Bueno, ahorita no me voy a meter como muy a fondo en ciertos tecnicismos, pero en esencia en un árbol vamos a tener que todos los nodos de la gráfica están conectados. Y también vamos a tener que en esta gráfica, en la gráfica de árbol, no existen lo que se conoce como ciclos. En esencia, un ciclo es cuando tienen, por ejemplo, vamos a considerar esta gráfica de aquí. Un ciclo sería que tengan un nodo, ¿sí? Y entonces empiezan de un nodo A, van al nodo D, por ejemplo, en este caso. Luego van al nodo E. Y luego, por ejemplo, van al nodo C. Luego al B. Y luego van a la. Entonces, si se fijan, toda esta trayectoria, todo este recorrido que estamos haciendo, que estoy señalando en rojo,
Si se fijan, la peculiaridad que tiene es que partimos de A, este es su inicio, en esta trayectoria, en este recorrido, y terminamos también en A. ¿Sí? Eso va a ocurrir cuando tengamos el suficiente número de enlaces para que podamos hacer un recorrido que parte de un nodo, vamos pasando por otros nodos diferentes de la gráfica y al final llegamos al mismo punto del que partimos. Este es un ciclo de esta gráfica, esta que está en línea en color rojo, pero vamos a poner otro ciclo para que quede un poco más clara esta idea. Otro ciclo posible aquí, en esta gráfica de aquí, podría ser que partimos con... espérenme, dejen regreso esto. Ahí está. Partimos de A, ahora pasamos por el camino verde, luego vamos a D, luego vamos a E, y luego regresamos a... Esta sería otra trayectoria posible que podríamos tomar partiendo del nodo A, y este en verde sería otro ciclo. Entonces en los árboles no hay este tipo de ciclos, no va a ocurrir que ustedes a partir de un nodo pueden ir recorriendo otros nodos de la gráfica y luego regresar al nodo del que partieron, eso no va a pasar. Entonces esto es como una de las características intuitivamente hablando de un árbol. Hay una terminología un poco más técnica acerca de que un árbol es una gráfica conexa y sin ciclos, pero no voy a entrar en detalles eso. Intuitivamente para nuestro curso va a bastar con que consideremos un árbol es una gráfica con estas características que acabo de mencionar. Entonces, pues ya considerando esto, vamos a ver ahora algunas peculiaridades de esto de que se conoce como árboles binarios. Déjenme borrar nada más la pantalla. Entonces, un árbol binario básicamente va a ser un árbol, ¿sí? En el que, esto lo vamos a recalcar, en el que básicamente los enlaces los vamos a poner, las líneas que conectan a cada nodo, los vamos a poner unas flechitas. Estas flechas básicamente nos van a permitir indicar a partir de un nodo hacia qué otro podemos ir. Por ejemplo, aquí este nodo que es el 8. Este nodo pues puede ir al nodo 10, es lo que nos dice la flechita, o puede ir al nodo 3. Sigue siendo una gráfica, pero si se fijan las aristas que tenemos aquí son flechas para indicar en qué sentido podemos ir avanzando. Por ejemplo, del nodo 3 ahora podemos ir al 1 o podemos ir al 6, y si estamos en el 6 podemos ir al 4 y al 7. Este es el objetivo de estas flechitas, simplemente indicarnos en qué dirección podemos avanzar dado un nodo en particular. Entonces en un árbol binario lo que vamos a tener es que vamos a tener un nodo que a lo más va a tener dos flechitas que le salen. Si se fijan, este nodo de aquí tiene dos flechitas, este 3 tiene dos flechitas, este nodo de aquí 10 tiene nada más una flechita que le sale, pero al final no tiene más de dos flechitas. Este nodo de aquí, estos de aquí que están hasta el fondo, si se fijan, nada más no tiene ninguna flecha que le sale. Le llega una flecha, pero no le sale ninguna. Entonces, es algo importante en la definición de árbol binario. Su nombre, esto de binario, justamente se refiere a esto, de que justamente cada nodo tiene a lo más dos hijos. Eso es lo que distingue a un árbol binario. Entonces, es un árbol, tiene cada nodo a lo más dos flechitas. Cada uno de estas flechas que va a dar otro nodo, como les comentaba ahorita, estos nodos a los que llega les llaman hijos. Entonces, por ejemplo, este nodo 8 que está aquí, este le podríamos llamar, o a veces se le llama también el nodo, bueno, siendo más concretos, a partir de un nodo del que salen flechitas, ese nodo se le llama padre. Entonces este es un padre, y este nombre también se le conoce como antecesor. Y hacia donde van a llegar las flechitas, los nodos a los que llegan las flechitas son los hijos. Entonces este sería un hijo, también se le conoce como sucesor, y este sería el otro hijo del 8. ¿Ok? Por supuesto, cada nodo pues puede tener sus respectivos hijos. Entonces aquí el 10 tiene como hijo el 14, aquí el 3 tiene como hijos el 1 y el 6 tiene como hijos el 4 y el 7. Entonces, esto es una terminología importante. Entonces, si se fijan, entonces, pues los sucesores de un nodo siempre se les llaman hijos y el antecesor es el padre. Hay también aquí un concepto importante que hay que mencionar. Esto tiene que ver con lo que se conoce como el nodo raíz. Entonces, esto del nodo raíz es básicamente el nodo del cual van a salir, por así decirlo,
va a ser antecesor de todos los demás nodos. Entonces, si se fijan aquí, este nodo 8 es quien empieza, del que salen estas flechas y del que a su vez salen estas flechas. Y entonces, si lo ven como que este está teniendo esta descendencia, estos nodos, pues este sería el nodo raíz. ¿Sí? Uy, esto ya se vio medio feo. Déjenme lo corrijo. Entonces, este sería el nodo raíz. Tenemos un nodo que es el antecesor de todos los demás nodos. Y este nodo raíz es importante porque usualmente cuando hagamos nuestros programas que tengan que ver con árboles binarios, lo que vamos a hacer es que vamos a partir del nodo raíz, y a partir del nodo raíz vamos a ir, de acuerdo a estas flechitas, ir recorriendo el árbol. Entonces, por ejemplo, del 8 podríamos ir aquí al 3, y luego del 3 podríamos ir al 1, y luego podríamos regresarnos, y ahora del 3 ir al 6, y luego del 6 ir al 4, y así podríamos ir recorriendo todo el árbol siguiendo esas flechitas. Entonces, esto es lo que se conoce como árbol binario, pero en particular en este video nos interesa hablar de lo que se conoce como árbol binario, árbol de búsqueda binaria, que es lo que voy a mostrarles a continuación. Antes de que pasemos a ese tema, se me estaba pasando comentarles del término de hoja. Una hoja en un árbol es básicamente un nodo que no tiene hijos. Entonces, si se fijan, este nodo 13 pues es un nodo que no tiene hijos. Este otro nodo 7 también no tiene hijos. Este de aquí, el 4, el 1. Entonces, todos estos nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Entonces, bueno, ya ahora sí, comentando esa terminología, vamos a pasar a lo que es un árbol de búsqueda binaria. Entonces, eso sería lo siguiente. Entonces, cuando ya hablamos en estructuras de datos y hablamos en cuestiones de queremos representar un árbol usando lo que conocemos de estructura de datos, pues aquí hay varios tipos en los cuales uno puede representar un árbol binario. El que vamos a ver en esta diapositiva, en este video, es lo que se conoce como árbol de búsqueda binaria, pero hay otras variantes. Esta otra variante que se le conoce como montículo, en inglés heap. Está otro que se conoce como red black trees, algo así como árboles rojo-negro. Esta otra variante que se les conoce como árboles ABL. La idea detrás de cada uno de estos árboles es básicamente mejorar el tiempo de ciertas operaciones básicas. Eso lo veremos, veremos brevemente cuál es la razón de que surgen estas variaciones. Pero para este video en particular, con respecto al árbol de búsqueda binaria, un árbol de búsqueda binaria en esencia es, como su nombre lo indica, un árbol binario, pero con la peculiaridad de que pues cada nodo cada uno de los nodos en este árbol debe tener la siguiente propiedad. Debe cumplir que, si ustedes, primero, si en los nodos les ponen numeritos, entonces, por ejemplo, en este árbol binario de aquí, si se fijan, estoy poniendo numeritos, 50, 30, 35, 31, 42, todos estos numeritos deben de cumplir la siguiente propiedad. Deben de cumplir que para cualquier nodo en el que ustedes se fijen, para cualquier nodo, los hijos de ese nodo deben de cumplir lo siguiente. Deben de cumplir que el nodo que está a la izquierda debe de ser, el numerito que tiene debe de ser menor que el nodo que está a la derecha que el valor que tiene el padre. Y otra característica que deben de cumplir es que el numerito que está en el nodo en un nodo hijo de la derecha debe de ser mayor que el valor del padre. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si se fijan aquí, si nos fijamos en el 50, voy a cambiar aquí el color para que se note un poco más esto. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a regresar. Entonces, si por ejemplo nos fijamos aquí en el nodo que es el 50, fíjense que a la izquierda está el 30. Es claro que el 30 es menor que 50. Entonces, por ello es que el 30 está a la izquierda es un hijo que está a la izquierda del padre. Y en este caso, si se fijan, el 70 es un número que es más grande que 50, ¿sí? 50 es menor que 70. Entonces, los números que son más grandes, los hijos que tienen un número más grande van a la derecha, como en este caso, y los que tienen un número más pequeño van a la izquierda. Entonces, otra vez, si se fijan, este mismo patrón se repite en cada nodo. Aquí en el 30, el número más chico, el hijo
el número más chico va a la izquierda, en el hijo que está a la izquierda, el 23, y el 35, que es un número más grande que 30, va a ir en el hijo que va a la derecha. Otra vez aquí en el 35, si se fijan, un número más chico que 35 va a la izquierda, y el 42 va a ser un valor que va a estar en el hijo de la derecha. En estos árboles que se llaman de búsqueda binaria, como les comentaba, es un árbol binario y por ello mismo puede haber nodos como este de aquí, el 70, que tiene un hijo, pero no tiene dos hijos, ¿sí? Entonces en este caso el 70, por ejemplo, tiene un hijo cuyo valor es 80. Como el número 80 es más grande que 70, lo estamos pintando aquí a la derecha, pero si se fijan, aquí a la izquierda no tiene ningún nodo. Eso es válido en un árbol de búsqueda binaria. Recuerden que la condición es que sea simplemente que cada padre tenga a lo más dos hijos. Puede que tenga dos, puede que tenga uno, puede que no tenga ninguno, como es el caso de aquí. Estos de aquí, el 73 y el 85, son hojas de este árbol que estoy poniendo aquí de ejemplo. Este es otro ejemplo de un árbol de búsqueda binaria. Si se fijan también aquí, pues tenemos que el 8 es la raíz de este árbol. Tenemos que el 3 está a la izquierda, porque es un número más chico. El 10 está a la derecha, es un hijo que está a la derecha. Y así sucesivamente para cualquiera de los demás nodos podemos hacer esto mismo. Y bueno, ya que hemos visto cuál es la definición de árbol binario, pues justamente en esta estructura de datos se pueden realizar las siguientes operaciones básicas. Se puede insertar un nodo, se puede eliminar un nodo del árbol o se puede buscar un nodo en particular que tenga algún valor que nos interese en el árbol. Estas operaciones vamos a ver que tienen una complejidad de n, donde n es el número de nodos que tiene el árbol actualmente. Y bueno, estas operaciones las iremos viendo en los siguientes videos. El cómo implementar estas operaciones justamente requiere que tengamos un conocimiento mínimo, básico de recursividad. Por ello es que en los videos anteriores vimos brevemente el tema de recursividad, porque vamos a usar esas ideas para implementar estas operaciones que les mostraré en los siguientes videos.